El equipo de Cosmetic Latam participó del evento High Tech realizado hace unos días en Brasil y queremos presentarles un resumen de cada uno de los temas más importantes que seleccionamos para ustedes. Así que se vienen muchos videos. En esta oportunidad le traemos un resumen sobre por qué el cabello con rulos se quiebra. El cuidado del cabello con rulos tiene una rutina distinta a los que tienen el cabello lacio. Por ejemplo, las personas que tienen el cabello con rulos se lavan con menos frecuencia y se peinan cuando el cabello está mojado, con productos específicos como aceites, por ejemplo. Pero ¿sabías que el cabello rizado tiene más lípidos? ¿Hacer trenzas protege y previene el rompimiento del cabello? Mejor miremos lo que Paul, un experto, tiene para decirnos. Investiguemos y caractericemos el formato. Cuando se tiene un cabello muy enrulado, no es solo una onda, es más, es como algo de un formato de un resorte. Y entonces aquí tenemos una fotografía que nos muestra lindamente una fibra de un cabello muy enrulado y vemos cómo está aplastado en un lugar para ayudar a que se dé esa vuelta. Y esta forma aplastada permite que se dé este enrulado. También vemos aquí una hendidura, ¿ven? A lo largo de toda la fibra. Y volvemos después a este tema. Creo que el formato y esta hendidura tienen mucho que ver, están conectados. Grados de elipticidad, un diámetro mayor en comparación al cabello de mexicanos, asiáticos o caucásicos. Entonces, doctor Watson, la evidencia es que este tipo de cabello tiene un formato diferente, pero no es más fino, no se está rompiendo porque es más fino. Entonces, esa no es la causa de su debilidad. Lo que es más interesante sobre el formato, antes de pasar al tema del resquebrajamiento, tiene que ver hacer un corte desde la base a la punta de la hebra. Aquí tenemos un estudio también que hicimos hace unos años. em, y aquí nos muestra en este trabajo muy interesante que el corte cambia y el formato cambia en la medida que uno va avanzando a lo largo de la fibra. Entonces es muy interesante ver cómo cambia ese formato a lo largo de la fibra, dependo en qué lugar se encuentre. Entonces, volviendo al formato, como les dije, vamos a entrar en detalles. La evidencia es que el formato es más parecido a una espiral y no como esta otra estructura que vemos aquí. ¿Qué tiene que ver con eh, esta espiral? A lo mejor algunas de las respuestas puede ser en la mecánica, donde vemos el estrés en estos tipos de estructuras. Cuando vemos esta información de ingeniería, vemos que la estructura en hélice produce un estrés en el corte transversal del cabello. Entonces, a lo mejor estas fuerzas tienen algo que ver en esto. Entonces, es otro estudio que se presentó el año pasado desde aquí de New Jersey. Manuel García lo publicó en la reunión de ACC y hizo un modelaje de este tipo de trabajo. Vemos aquí un corte transversal de esas estructuras helicoidales. Y entonces, ¿y dónde sufren más estrés? Entonces, esto es según lo que dijeron los ingenieros. Tenemos una distribución desigual de las fuerzas dentro de la fibra. Entonces, esta forma helicoidal hace que tenga una distribución desigual de las fuerzas y esto puede ser una de las causas del resquebrajamiento. Otra evidencia sobre el doblez que puede ser parte de la respuesta. En este estudio que fue realizado en Diastrom, lo fue presentado en el simposio multiétnico. Entonces tuvo una fibra y en las ambas puntas y la dobleó. Entonces ellos estaban pensando en ese momento en
el trabajo con los cabellos, pero si tenemos una estructura que no es tan elástica, es más menor. Entonces, si lo doblamos o si tenemos un formato helicoidal, hace que sea más débil que un formato que es plano. Entonces, parte de la evidencia tiene que ver con el formato en sí mismo. Y lo que ven cuando vemos unas imágenes de las fracturas, del resquebrajamiento, del cabello muy enrolado, cuando tenemos aquí fracturas que son características en este daño que se produce al poder doblar una reunión en un equipo de reunión que se hizo en L'Oréal. También realizaron un estudio sobre esto muy interesante. For the shape, but what about the internal structure? Is there something about the internal? Entonces, ya vimos el formato, pero tiene que ver algo con la estructura. Entonces, ahora explico que en estructuras como estas tenemos diferentes tipos de corte de la proteína en el córtex del cabello. Y esto lo vemos veces en la parte externa del rulo. Tenemos ortocórtex. Es como, bueno, en inglés fuera empieza con O, como ortocórtex. Y el paracórtex, que es un córtex interior. Y aquí tenemos la posibilidad, cómo se ven, acá esto se ve, por ejemplo, en en la lana, pero también sucede en los cabellos. Acá tenemos cabello japonés y vemos las diferentes texturas en la parte interna y externa. Y entonces, si vemos cómo se penetra en las estructuras a través de la distribución de distribución de las estructuras en el cabello lacio y en el cabello onrulado. Aquí tenemos información sobre la estructura de las proteínas dentro del cabello, haciendo un estudio a nanoescala, viéndolo a la fibra transversal. Y lo que podemos ver es cuando vamos a lo largo, pero cuando tenemos un cabello muy enrulado, tenemos diferentes comportamientos en lo que hace también a la disposición de las estructuras y en cómo se agrupan las proteínas en el cabello muy enrulado. Pero bueno, esto nos lleva nuevamente a la pregunta. Creo hasta hace muy recientemente estoy pensado por el argumento de este trabajo de Gómez García, que muestra que en esta distribución bilateral de las células corticales que nos lleva a cepas que van determinando el formato del caballo. Entonces, en donde vemos formas, estructuras que es articula que se encuentra a los lados de la elipse, está más dañada que en otras partes y esto puede crear puntos más débiles. Robbins menciona estos en su libro, pero yo quería verlo más en detalle. Esto es parte de la respuesta de que las fibras se rompan más, porque la cutícula se muestra diferente en diferentes partes. Entonces, doctor Watson, ya revisamos el formato y las estructuras, pero ¿qué hace la composición? En el caso, ¿cómo están las proteínas? Las personas que tienen cabello lacio tienen proteínas diferentes que aquellos que hacen más enrulado. No, las proteínas no hay muchas diferencias entre cabello lacio y muy enrulados. En estudios de genoma hay genes que codifican el cabello enrulado, pero no hay una evidencia que me convenza de que no hay grandes diferencias en las proteínas del filamento, en lo que de los diferentes tipos de cabellos. A lo mejor sí lo hay en otro tipo de proteínas, pero supongo que realmente no son tan importantes también en las proteínas KAP.
Bueno, hubo un trabajo sobre los lípidos y trabajo que muestra que las personas con cabello africano tienen más lípidos y esto puede ser algo que tiene que ver con el lavado, tiene que ver con el sebo en la superficie porque estas personas generalmente se lavan el cabello con menor frecuencia. Sé que tiene que ver con los lípidos que están dentro de las fibras. Creo que eso tiene que ver más con la frecuencia de lavados. Si este nivel de lípidos más elevados pues, hace que este cabello más débil, no sabemos, pero bueno, podemos investigar más al respecto. Entonces, ¿cuál es la evidencia que apoya que este tipo de cabello es más débil? Tenemos acá un estudio de L'Oreal de cabello de diferentes tipos países y niveles de rulos con una clasificación utilizada en L'Oreal, en donde 8 es extremadamente enrulado y el 2 es lo más lacio. Y lo que vemos aquí es que aquí en la vertical, la frecuencia en que se quiebra el cabello y vemos que el estrés decae cuando caemos a tipos de cabello 5 y 6 en donde empieza a enrularse cada vez más. Entonces la evidencia es que el rulo se relaciona con una debilidad en el cabello y que también esto lo puede conllevar a su resquebrajamiento. Cuando hacemos este estudio, encontramos estos datos, me pasaron por mi colega en nuestro instituto. Él hizo un trabajo con cabello lacio y muy enrulado. Y lo que notamos es que en el cabello lacio, cuando lo estiramos, cuando llegamos a un 44%, empieza a romperse, pero en el cabello enrulado tenemos mucho rompimiento prematuro cuando hacemos un estiramiento al 20%. Entonces hay una fragilidad en este cabello y esto no es porque ha sido tratado químicamente, sino que naturalmente parece que tiene una fragilidad mayor más allá del estrés por algún tratamiento. Y para agregar a esta cantidad de datos, doctor Watson, creo que cuando vemos el aspecto de fatigue, cuando estiramos el cabello una y otra vez, aquí tenemos el estrés en la horizontal y en la vertical una escala de los siglos de falla, cuántas veces necesitamos estirarlo antes de que se rompa. En la parte de arriba vemos la línea llena es en cabello lacia y la de puntos es de cabellos enrulados. Entonces vemos es 10 veces más fácil de romper un cabello enrulado que un lacio. Entonces, si estamos tratando este cabello, este índice sube mucho más. Entonces, se vuelve muy, 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 muy frágil. Entonces, cuando hacemos estos estudios, podemos estudiar los datos sobre, por ejemplo, sobre probabilidad de sobrevivencias y en los ciclos de estiramiento. Aquí una vida media muy corta en comparación a los cabellos lacios. Otra cosa para mencionar es al tener cabello enrulado hace una gran diferencia a las fuerzas que colocamos en las fibras individualmente. Y muchas veces no se habla de esto, pero es muy importante porque son estas fuerzas que llevan al resquebrajamiento, ¿no? Entonces, lo que vemos en el cabello caucásico y se ha hecho mucho trabajo en el cabello lacio durante los años cuando intentamos peinarlo con diferentes tipos de estudios. Son más fáciles de peinar que el cabello cuando está mojado, en donde se enreda. Entonces, lo que es peculiar en el cabello afro es que es mucho más difícil de peinar cuando está seco y más fácil cuando está mojado. Cuando está mojado, este cabello, por el peso del agua, se alisa, entonces las fibras están más paralelas y por lo tanto son más fáciles de peinar. Cuando se secan, vuelven a estar muy enrulados y es muy difícil de peinar. Un trabajo realizado por L'Oreal, presentado recientemente en
un simposio multiétnico sobre cabellos en donde hizo el estudio con cabello que ha sido trenzado. Es un estilo que protege que el cabello se rompa. Pero lo que nos muestra el estudio es que uno se hace trenza frecuentemente, debilita la estructura del cabello y esto se midió en lo que hace la fatiga y al estrés. Y esto está correlacionado con el trabajo que les mostré de Dyson, en donde doblarlo también hacía que se debilitara. Entonces, imagínense si hacen una trenza con un cabello que ya está girado. Entonces, bueno, esto hace de que se resquebraje más todavía. Es algo como intuitivo porque uno realmente piensa que al trenzarlo uno puede prevenir el rompimiento, pero no es así. Causa más estrés. Entonces, volviendo al tren y a nuestra discusión atrás de la evidencia, ¿por qué este tipo de cabello se resquebraja tan fácilmente? Tiene que ver en realidad fundamentalmente por el formato y porque aumenta el tipo de fuerzas que tiene que resistir. Debido a su formato, crea un estrés de torsión mayor y que hace que este formato, independientemente de la estructura interna, sea más débil. ¿Qué les pareció? Nos encantaría saber qué opinan sobre esta información. Y si eres fabricante de productos para el cabello, les dejo un link para que conozcan los 4 ingredientes esenciales para el cuidado del cabello teñido. Les traemos un resumen sobre por qué imposible. Bueno, voy a esperar a que se duerma.